Si aún estás en tus 20s o en tus 30s, estás muy a tiempo para empezar a pensar en tu retiro. Los años que tienes por delante son el mejor ingrediente para capturar las ventajas del interés compuesto. Quédate con nosotros porque los próximos minutos hablaremos de tu Afore, una de tus principales fuentes de ingreso para cuando ya no tengas ni edad ni ganas de trabajar. Este es el episodio 37 de Construye tu primer millón. Construir tu primer millón no es cuestión de sacarte la lotería, ni de apostarle al Bitcoin en el momento preciso, ni de recibir una herencia millonaria. Tu primer millón será el resultado de defender quincena a quincena una parte de tus ingresos y con mucha constancia cuidarla para hacerla crecer. Soy Roberto Taboada y te quiero ayudar a construir un presente financieramente sostenible y un futuro a prueba de crisis económicas. Bienvenido a Construye tu primer millón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio 37 de Construye tu primer millón, un podcast sobre finanzas personales. Yo soy Roberto Taboada y quiero acompañarte en este episodio que pretende convertirse en los minutos mejor invertidos de tu semana. Unos minutos que dediques a entender más, a convencerte y sobre todo a tomar pequeñas decisiones orientadas a construir tu primer millón. Te invito a que me sigas en Spotify, en iTunes o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Y si prefieres seguir este podcast desde YouTube, lo puedes hacer desde mi canal Construye tu primer millón. Te invito a que te suscribas para que cada semana recibas las notificaciones de los nuevos episodios. En el episodio de hoy vamos a hablar de las Afores. Es un tema que no siempre se entiende, pero es necesario explicar. Y comenzamos con la pregunta más básica y simple: ¿qué son las Afores? Las Afores son una respuesta a la pregunta sobre las pensiones. ¿Quién te va a pagar tu salario? ¿Quién te va a pagar tu jubilación o tu pensión cuando cumplas 65 años? Cuando ya no tengas ni ganas, ni fuerzas y quizás salud para trabajar. El nombre Afore es la abreviatura de Administradoras de Fondos para el Retiro, y las Afores son un tipo de institución financiera que surgió a partir de la reforma al sistema de pensiones de 1997 en México. Antes de que existieran las Afores, estaba la ley del Seguro Social del 73, a la que nuestros padres y las personas mayores a 45 años están afiliadas. Y en este sistema de pensiones anterior, los trabajadores podían recibir una jubilación o una pensión mensual vitalicia que podría ser desde el 100% de sus ingresos, sujeto a algunas condiciones, en un cálculo que se tomaba considerando lo que ganaste los últimos 5 años, el número de semanas que cotizaste, la edad a la que te retiras, y jugando un poco con los factores podía llegar hasta el 100% de tu jubilación. Pero todo esto sucedía o es aplicable para personas que empezaron a cotizar en el Seguro Social o en el ISSSTE antes del 30 de junio del 97. Para todos los que empezamos a trabajar a partir del 1 de julio del 97, las Afores se crearon y nuestro sistema es un poquito diferente y es lo que vamos a explicar a continuación. ¿Cómo funcionan las Afores? El sistema de Afores funciona a partir de la creación de cuentas individuales de ahorro para el retiro. Cada trabajador tiene una cuenta a su nombre que se abre en cuanto consigue su primer empleo formal, el primer empleo en el que cotiza en el Seguro Social o en el ISSSTE. Y cada vez que te pagan, en esta cuenta se deposita mensualmente una parte de lo que ganas, el 6.5%. El gobierno aporta la menor parte, el 0.225% de tu salario mensual. La empresa que te contrata aporta el 5.5% mensual también. Y finalmente tú, o sea, el trabajador, le retienen el 1.125%. Esto no lo depositas tú, sino te lo retiene tu patrón de lo que te va a pagar.
Y de esa manera se va generando un ahorro a partir de este 6.5% que te descuentan cada mes y que vas a poder disponer de él cuando tengas 65 años. En algunas circunstancias especiales como matrimonio civil, desempleo, puedes disponer de ese dinero, pero en términos generales puedes disponer de él hasta tu retiro. Es un dinero que no puedes usar hoy, lo vas a poder usar cuando tengas 65 años. Y mientras eso pasa, ese dinero, ese ahorro, te lo cuida una Afore. Y no solo te lo cuida, sino además invierte ese dinero para que genere rendimientos que te permitan mantener el valor de ese dinero en el tiempo y un poquito más. Y puedas tener el beneficio del interés compuesto a lo largo de los 20, 30, 40 años que puedas tener de vida laboral. En México existen solamente 10 Afores. Un Afore no es un banco, es una institución con una misión muy particular y muy objetiva, que es custodiar e invertir los fondos del retiro de los trabajadores. Sin embargo, las Afores pueden ser parte de grupos financieros que tengan otro tipo de empresas como bancos o aseguradoras, o incluso fondos de inversión. En México, de las 10 Afores que existen, 5 son parte de grupos financieros que también tienen bancos. Estas son Azteca, Citibanamex, Coppel, Inbursa y Banorte. Y las otras 5 están asociadas a otro tipo de grupos financieros. Están Principal, Profuturo, Sura y finalmente Pensioniste, que es para los trabajadores del Estado. ¿Cómo sé que tengo una Afore si yo nunca abrí una cuenta? La verdad es que no tuviste que haber abierto ninguna cuenta con ninguna institución. Basta con que estés contratado de manera formal con una empresa y que cotices o en el Seguro Social o en el ISSSTE. Si estás bajo este supuesto, entonces ya tienes una cuenta de Afore abierta, solo que tal vez no sabes en dónde está esa cuenta. Desde el día 1, desde que te cayó tu primer salario, entre tu patrón, el gobierno y tú mismo han ido abonando el 6.5% cada mes esa cuenta, entonces posiblemente esa cuenta que ya existe, que no sabes dónde está, tiene ya por ahí un dinerillo. El punto es saber en dónde, en qué Afore está esa cuenta. Y es que déjame explicarte un poquito cómo funciona esto, para no dejar tu dinero sin moverse, sin que esté invirtiéndose, el gobierno, cuando crea tu cuenta de Afore, la asigna automáticamente a alguna de las Afores que en ese momento tenga los mejores rendimientos y las menores comisiones. Tiene por ahí una lógica en la cual asigna de manera automática los trabajadores a la Afore que en ese momento esté dando los mejores rendimientos. Entonces tu cuenta debe estar por allí, en alguna de estas 10 Afores, y lo que tienes que hacer ahora es ubicarla, saber en dónde está, y elegir si quieres quedarte en esa Afore que el gobierno escogió por ti o si deseas cambiarte a otra que tenga mejores rendimientos y o menores comisiones. Pero bueno, vamos por pasos. Primero, para ubicar en dónde se encuentra tu Afore, basta con que entres al sitio del Sistema del Ahorro para el Retiro, que es e-medio-sar, E de electrónico, el guión, y SAR es la abreviatura de Sistema de Ahorro para el Retiro, e-sar.com.mx, y entonces ahí haces una consulta, ingresas tu CURP y una cuenta de correo electrónico y te va a llegar en pocos segundos un correo electrónico con la información de en dónde está tu cuenta de Afore. El siguiente paso entonces es elegir si quieres quedarte en esa Afore o si deseas cambiarte a otra que te dé mejores rendimientos. Antes de hablar de cómo elegir la mejor Afore, me gustaría tocar el tema de por qué varían los rendimientos de Afore en Afore. Y la respuesta corta es que pues son instituciones diferentes y cada una toma sus decisiones de inversión de manera individual. Y esto me iba a contarte cómo es que el dinero de tu Afore se invierte. Existe una autoridad gubernamental, que es la CONSAR, que regula y autoriza a todo el sistema del ahorro para el retiro, a las Afores en particular, y entonces ha establecido reglas muy claras
de la forma en que el dinero de los trabajadores debe ser invertido. Lo que se ha hecho es que se dividen los ahorros de los trabajadores en grupos generacionales. Hay 10 grupos generacionales. De acuerdo a la edad, se hacen los grupos. Por ejemplo, el grupo de los más jóvenes es las personas que tienen 25 años o menos. El siguiente grupo son las personas que tienen entre 25 y 29, luego entre 30 y 34, y así cada 5 años se hace un grupo, una CFORE generacional, de tal manera que el grupo de los más grandes son los que tienen 65 años o más. Y para cada uno de estos grupos tiene criterios generales de inversión. Por ejemplo, para el grupo de los más jóvenes, se permite invertir en instrumentos de más riesgo y pueden invertir hasta el 60% de los fondos de este grupo generacional en renta variable, por ejemplo, en acciones de bolsa, porque justamente el grupo de los que tienen 25 años o menos tienen 40 años por delante y la volatilidad que te puede dar los instrumentos de renta variable pues se alcanza a difuminar en el tiempo porque el horizonte de inversión es bastante amplio. Por ejemplo, los mayores, los que tienen 65 años o más, ya no tienen permitido invertir una gran parte de esos fondos en ese tipo de instrumentos de inversión de renta variable porque ya no tienen mucho tiempo, porque quedan muy pocos años para que la gente retire su dinero. Y a esta generación última, el tope es del 15% en renta variable. Así que la CONSAR establece, de acuerdo a los grupos de edad, los topes que se pueden invertir en cada instrumento financiero y ya cada Afore en particular invierte tomando sus propias decisiones a partir de esos criterios generales. Y a ti y a mí nos toca elegir en qué Afore queremos estar. Si no haces nada por elegir tu Afore, tu cuenta se va a quedar en la primera Afore a la que te haya asignado el gobierno, que quizás fue buena en su momento, pero a lo mejor hoy ya no es la que da los mejores rendimientos. Y eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo saber cuál es la Afore con mejores resultados? Y en realidad pues son 10 Afores, así que bastaría con entrar al sitio web de cada una de estas 10 Afores y revisar cuáles son sus rendimientos, pero para ahorrarte ese trabajo, hay una página que hizo la CONSAR y publica en su página de internet www.consar.gov.mx, publica siempre un comparativo de los rendimientos de cada Afore de acuerdo a tu grupo de edad. Puede ser que en tu grupo de edad en particular, una Afore sea mejor que la otra y en el siguiente rango de edad, las cosas cambian. En este reporte se llama Indicador de Rendimiento Neto. Y este indicador de rendimiento neto está considerando también está descontando las comisiones que cobra cada Afore por el manejo de tus ahorros, porque estas instituciones pues son instituciones privadas, entonces viven de cobrarte a ti un porcentaje que es menor al 1% sobre el rendimiento que obtienen de invertir tus ahorros. Entonces, para elegir la mejor Afore, debes considerar, además del rendimiento neto, que es importante, los rendimientos netos no solo actuales, sino quizás revisar los rendimientos netos de los últimos años. Y aunque los rendimientos pasados no explican los rendimientos futuros, pues hay una cierta historia que te puede enseñar. Si tienes una Afore que lleva ganando durante 4 o 5 años seguidos los primeros lugares en rendimiento, pues quiere decir que tiene un equipo que sabe gestionar y posiblemente siga siendo una Afore que ofrezca buenos rendimientos en el futuro. Además de los rendimientos de los últimos años, hay que revisar, por ejemplo, las comisiones que cobran, porque los rendimientos siempre son variables, pero las comisiones no. Entonces, quizás las comisiones más pequeñas también pueden ser ahí un buen indicador. Y luego el nivel de servicio y de atención al cliente que tienen las Afores. Pues si pides algo a tu Afore y nunca te responden y no te dan buen servicio, pues a lo mejor es un criterio para que algunas personas decidan irse por otra Afore, aunque quizás no sea la que tenga los mejores rendimientos. Así que en esta página de la CONSAR puedes encontrar información relevante que clasifica las Afores en cada uno de estos rubros. Y ya considerando todos estos factores, es que estarás listo para elegir la Afore que más te convenza.
Y si después deseas cambiarte, también puedes hacerlo. Es un derecho tuyo cambiarte de Afore. Puedes hacerlo una vez al año sin ningún problema y nadie puede condicionar tu permanencia en una Afore determinada. En este ratito que hemos conversado, han surgido para ti 2 tareas concretas muy particulares. La primera es ubicar en qué Afore está tu cuenta de ahorro para el retiro. Ya lo vimos, hay que entrar a la página del ESAR. Y además elegir la Afore en la que quieres estar. Si quieres quedarte en esa Afore que el gobierno te dio o te asignó, o si quieres elegir una que te parezca una mejor opción. Pero las cosas no se pueden quedar así. Porque bajo este sistema de ahorro para el retiro, solamente estás apartando el 6.5% de tus ingresos mensuales para tu retiro y eso no es suficiente. No te van a dar los números. Ese dinero se va a invertir y por muy bien que le vaya ese dinero, obviamente va a crecer, pero no te va a dar lo suficiente como para tener una pensión vitalicia del 100% de tus ingresos. En el mejor de los casos podrás disponer quizás de un 30% de tu último ingreso. Entonces imagínate que el día que cumplas 65 años y que decidas retirarte, si ganabas 10,000 pesos al mes, lo más que puedes esperar de tu Afore es que te paguen 3,000 pesos al mes. Es una reducción muy drástica para una persona de 65 años. Y aunque es verdad que a finales del 2020 se hizo una modificación, se aprobó una modificación a la ley de las Afores en la que se va a aumentar el porcentaje que aporta el patrón, va a pasar del 5.15% hasta llegar a un 11.87% en las personas que ganan más de 4 salarios mínimos, y esto va a aumentar el tamaño final de tu Afore, es un hecho que no vas a llegar al 100% de tu salario. Y es un hecho que tenemos que hacer cada uno de nosotros una estrategia individual para aumentar los ingresos que tengamos en nuestra vejez. Y aquí hay varias vías. Hay quien puede irse por la estrategia del ahorro voluntario. Cada vez que recibes una quincena, envías una parte de ese dinero, un porcentaje extra, a tu cuenta de ahorro para el retiro. Hay quien decide contratar un plan personal de retiro, que es un instrumento financiero que ofrecen algunas instituciones privadas y tiene también sus ventajas. Y hay quien decide ahorrar e invertir por su cuenta y quizás planea, por ejemplo, tener un departamento, un terreno, un local comercial que pudiera rentar en un momento dado para tener un ingreso extra. Y quien no haga nada, pues tendrá que esperar, 1, a que sus hijos lo mantengan, 2, a que quizás el gobierno en turno le pueda dar una tarjeta con una ayuda mensual, o de plano ajustarse a vivir con el 30, con el 40% de ingresos que le pueda dar su Afore en el momento de su retiro. En fin, el punto es que seamos muy conscientes de lo que nuestra Afore nos va a dar y vayamos trabajando desde ahora a construir para el futuro un ahorro. Como repetimos mucho en este podcast, el punto es administrar nuestro presente, nuestros ingresos actuales, para construir un presente sostenible y un futuro a prueba de crisis económicas. Y esto es mucho más que un eslogan, es más bien un objetivo de vida. De esto de la construcción de alternativas para incrementar tu Afore, hablaremos en algún otro episodio. Te invito a que me sigas en mis redes, en Instagram, en la cuenta Construye tu Primer Millón. Puedes enviarme un mensaje directo y si tienes una consulta un poco más extensa, puedes escribirme un correo electrónico a comentarios@construyetuprimermillon.com. Te agradezco que me hayas acompañado en este episodio y me despido esperando contar con el gusto de tu atención en el próximo episodio de Construye tu Primer Millón. Yo soy Roberto Taboada. Hasta la próxima. Más importante que 1 millón es este camino que hoy estás recorriendo. Aprender sobre tus finanzas, trabajar duro, ahorrar e invertir. El proceso de construcción es tan importante como la meta. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Construye. Tu primer millón será solo la consecuencia. Hasta la próxima.